Por favor, acompáñenme ahí en Filipenses, una vez más. Hoy, con el favor del Señor, vamos a continuar con este estudio a partir del capítulo 2. Ya gracias al Señor terminamos el capítulo número 1. Entonces vamos a estar considerando, mis hermanos, desde el verso 1 hasta el verso 5 de Filipenses 2. Desde el 1 al 5 de Filipenses 2. Del segundo capítulo 2. Filipenses 2. Dice la palabra entonces. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Padre, en esta mañana damos gracias una vez más por tu bendita palabra. Tu palabra, Señor, que ya solo con leerla nos alumbra, Señor. Tu palabra que nos enseña y que nos instruye, Señor. Oramos a ti, Señor, para que tú seas trayendo tu bendita palabra a todos nosotros, Señor, y por ella sigamos siendo transformados, Señor. Sigamos, Señor, hacia donde tú nos quieres llevar y tú nos muestres por tu preciosa palabra, Señor, las riquezas de tu gloria, Señor, y agradecemos, Padre, que en esta mañana nuevamente podamos estar acá delante de ti, Señor, viendo la Escritura, y que tú nos concedas, Señor, juntos como hermanos, en unidad, poder ir a tu palabra, Señor, y atenderla y escuchar la voz de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos. Amén. Bien, mis hermanos, hoy, iniciando el capítulo 2, quisiera empezar primero haciendo un recorderis de lo que era la ciudad de Filipenses. Si los hermanos recuerdan, Filipos era una ciudad por allá cerca al puerto de Grecia, donde los hermanos llegaron por causa del Espíritu Santo, que les dijo que llegaran allá. El Espíritu Santo les indicó que allá era el lugar donde tenían que llegar para hacer una obra especial. Vimos por allá Hechos 16, donde nos expresa con detalles qué fue el planteamiento de la iglesia allá en Filipos. Estaba Lidia, estaba el carcelero, incluso tal vez hasta posiblemente esta mujer que tenía ese espíritu de adivinación, que fue liberada. No lo dice la palabra, pero muy posiblemente también haya sido creyente. Fue una mujer liberada por el mismo Espíritu Santo. Era una ciudad, mis hermanos, cosmopolita. Cosmopolita es mucha diversidad, muchas personas. Hagan de cuenta como Bogotá. Tal vez obviamente no era tan grande. En ese tiempo no había ciudades tan grandes. Pero para llevarnos a una idea, era una ciudad que tenía bastantes culturas y bastante tipo de ideologías y tendencias. Entonces, seguramente esto hacía que la composición de la iglesia reflejara mucha diversidad, con una variedad de personas, con trasfondo y formas de vida diferentes. Muchas personas llegaban ahí, a la iglesia, y seguramente cuando Pablo ya manifiesta que habían santos, obispos y diáconos, pues era una iglesia conformada por un sinnúmero de personas con diferentes trasfondos y culturas, que tal vez de alguna otra manera, tantos diferentes trasfondos entre sus miembros, debía haber sido difícil mantener la unidad. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, cuando un miembro de la iglesia, que llega a la iglesia, el Señor lo hace un miembro, llega con un pasado, llega con diferentes connotaciones que a través del tiempo pues se van notando entre los hermanos y se van viendo. Digamos que esto era lo que sucedía también allá en Filipos, como en cualquier otra de las iglesias a las que Pablo manifestaba, a las que Pablo le escribía las cartas.
Entonces tal vez esto hacía un poco difícil, esa unidad, pero lo que vemos acá, hermanos, lo que hemos venido viendo, es que tenemos a una iglesia con unos principios de convivencia de una comunidad santa. Pablo está escribiendo a un grupo de hermanos bajo unos principios también que ellos deben acatar, o era importante que acataran porque se los está escribiendo también aquel que plantó la iglesia, guiado por el Señor. Entonces, aunque los hermanos vivían en esa armonía, como hemos visto, en ese calor humano, también Pablo les escribía con un propósito de que mantuvieran esa unidad en esa santa comunión que venían llevando tal vez 5 o 10 años, desde 5 o 10 años atrás. Entonces aquí tenemos, hermanos, como hemos dicho, una sencillez de una vida que refleja la madurez de estos hermanos, y es lo que también, como quedó escrito por el Espíritu Santo esta palabra, para que nosotros tomásemos ejemplo entonces de ellos también, ¿sí? Dice ahí el verso 1, Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Ahora, hermanos, ese por tanto, como en muchas partes de las otras cartas, o en otras partes de la Escritura, nos muestra una conexión de lo que Pablo viene hablando anteriormente y con lo que quiere conectar luego ahí en lo que sigue. Recordemos, hermanos, que Pablo dice en Filipenses 1:29, que fue lo que terminamos hace 15 días, les estaba diciendo a los hermanos que les era concedido por la causa de Cristo no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Les era concedido estas cosas, y la parte de la creencia viene también con el paquete de padecer por Cristo. Entonces Pablo viene conectando eso, viene diciendo él: si nosotros estamos viviendo para Cristo, entonces también estamos creyendo y estamos padeciendo por Él. Pero también entonces por tanto, y luego le agrega esa palabra pequeñita, que es el sí. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, y ahí continúa. Entonces miremos, hermanos, esa conexión que Pablo está haciendo con lo que se relaciona a los padecimientos que podemos tener en Cristo, con relación también a lo que Pablo está diciendo ahí, de que si hay algo en ellos, que efectivamente lo había, pero Pablo estaba enfatizando en esos con un propósito, y era demostrarles a ellos también que en ese amor superior ellos estaban también llamados a vivir y guardar estas cosas que Pablo está diciendo a continuación. O sea, hermanos, que el padecimiento, ya nos muestra acá la palabra, no es solo por causa también de padecer afuera. Cuando hablamos del Evangelio, no es solo por recibir afrentas por causa del Evangelio, sino que también dentro de la misma iglesia podemos tener padecimientos por causa, pues, de nuestra naturaleza caída. Entonces Pablo está diciendo: nosotros padecemos, yo padezco por causa de Cristo, pero entonces les estoy diciendo a ustedes que ese padecimiento también está conectado a que la misma iglesia haya certeza de estas cosas, y que es necesario llevarlas a cabo o practicarlas para que haya esa santa comunión, para que haya esa unidad. Pero les digo algo: en esa unidad ustedes van a padecer por guardar la unidad. Y vamos a ir, hermanos, viendo alrededor de lo que nos está mostrando la palabra, también esas causas de lo que Pablo nos está diciendo acá, y por qué enfatiza a una iglesia que, como vimos desde el principio, era una iglesia con una preciosa comunión y un amor grande por la obra, por Pablo, por los hermanos. ¿Cuál es la razón de que Pablo entonces vuelva y le diga esto a los hermanos, no? Parecería un poco paradójico, contradictorio, pero Pablo está queriendo es que los hermanos se mantengan en una unidad que tiene diferentes connotaciones. Entonces Pablo, al decir por tanto sí, ese sí que también nos muestra algo bien especial, hermanos, y que incluso es importante que nosotros, cuando vamos a la palabra, podamos también atender a esas pequeñas frases o esas palabras que pareciera que no tuvieran tanta relevancia, pero que realmente nos conectan más con lo que es el significado de lo que nos quiere decir la Escritura. Entonces acá, esa palabra sí es como la base de la unidad cristiana, que se expresa por medio de cláusulas como condicionales. Pero entonces en el griego, que recordaban mis hermanos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en griego estas cláusulas, cuando dice si hay alguno, consolación, si hay algún amor entrañable, no implican como una duda. No está diciendo Pablo a los hermanos: es que estoy dudando de ustedes si tienen esto, porque Pablo ya venía hablando de que efectivamente tenía un afecto entrañable por estos hermanos, tenía un amor por ellos que era muy expresivo en todos sus pensamientos que Pablo muestra. Pero entonces lo que le está diciendo acá es:
No implica una duda, sino que esto se utiliza para hacer enfática la expresión de lo que le está diciendo. Él está diciendo entonces, si hay alguna consolación en Cristo, claro que la hay. Si hay algún consuelo de amor, por supuesto que sé que lo ven ustedes. Si hay alguna comunión del Espíritu, claro que la hay. Pero Pablo quiere recordarles a los hermanos que eso es una base también de la unidad, que definitivamente es el fundamento también en Cristo Jesús, que muestra esos aspectos para que haya también un progreso en la unidad de la iglesia. Entonces ese sí nos muestra enfáticamente esas cosas de lo que Pablo nos está hablando acá en la carta. Hay un comentario que dice lo que respecto decía Pablo con ese sí. Si todo eso es verdad, entonces Pablo espera que los filipenses le den una demostración de eso, que vendría a ser la plenitud del gozo para él. Porque más adelante está diciendo, entonces completen mi gozo. Si ustedes tienen esto y esto y esto, completen mi gozo. Y hagan ahora esto otro. Entonces la conexión en esos 4 versos que estamos leyendo hoy, que Pablo está diciendo, si ustedes tienen esto entonces, ahora yo les pido que completen mi gozo y luego hagan esto otro, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Dice también entonces, eso vendría a ser la plenitud del gozo para Pablo, que lleguen a ser una iglesia unida, superando esos excesos de un individualismo que no considera las riquezas de la comunión en Cristo. Acá Pablo, hermanos, sin duda está atacando el individualismo en la iglesia. Tal vez Filipos era una iglesia unida, pero a la vez Pablo está mostrando esto por el Espíritu Santo con el fin de mostrar que el individualismo en la iglesia no conlleva ninguna parte y no trae unidad, sino lo contrario. Entonces hay acá, hermanos, podríamos decirlo como 5 virtudes de un cristiano que está viviendo en una comunión, que está realmente velando por la unidad de la iglesia. Porque somos varios, no somos uno solo, ¿no? Y al ser varios nosotros tenemos que todos velar por esa unidad. Pero acá, hermanos, también lo que nos sigue mostrando la carta es que esa unidad se refleja en un propósito que es el de Cristo, no el de nosotros mismos. Y acá entonces Pablo está mostrando como una especie de 5 virtudes. Cuando dice el sí, hay alguno. ¿Cuál es la primera de esas entonces? Si hay alguna consolación en Cristo, ¿qué significa eso? Como que si hay algún estímulo en Cristo. ¿Será que lo hay? Evidentemente sí lo hay. Pero Pablo lo está enfatizando. Y la pregunta para ella es, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Es como una de esas preguntas retóricas que nos dan la respuesta inmediata. Efectivamente sí lo hay. Y entonces, acá, hermanos, para recordar un poco lo que nos dice entonces Hebreos 10:24 con relación a ese estímulo. Evidentemente el estímulo lo recibimos por el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que llegó a morar en nosotros cuando creímos en el Señor. Y acá entonces Hebreos nos está diciendo, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, conectando lo que Pablo está diciendo acá con Hebreos, evidentemente el Señor lo que quiere de parte de la iglesia es que unos a otros nos estimulemos. ¿Pero que nos estimulemos de qué manera? Exhortándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, que nos estimulemos al congregarnos, que nos animemos para estar reunidos en la Santa Comunión, para que no dejemos de congregarnos, pero que también exhortándonos unos a otros, y más viendo que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de Cristo. Porque finalmente, hermanos, toda la palabra nos lleva a la iglesia a prepararnos para aquel día en que venga nuestro Señor, en que lo recibamos en su santa gloria y que estemos preparados también y podamos decir con esa certeza que vivimos como una iglesia unida bajo la palabra del Señor y bajo su fundamento, no bajo algo nuestro, que eso es bien diferente, hermanos, y es algo que no trae unidad. Entonces, lo que nos muestra Hebreos, ese estímulo que hay en Cristo, que evidentemente sí lo hay, y que ahora nosotros tenemos para poder unos a otros estimularnos, no rechazarnos, sino estimularnos, es algo muy diferente. Y la forma de estimularnos puede surgir de diferentes maneras, pero acá siempre teniendo como centro ese amor, y el amor de Cristo. Entonces la continuación de Pablo dice, si hay algún consuelo de amor, es como si Pablo le estuviera diciendo allá a los hermanos, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, puntos suspensivos, ¿qué harían?
Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, ¿ustedes qué van a hacer con eso? Animar. ¿Sí? Ciertamente ahí está también la respuesta, ¿no? Y dice también entonces en 2 Corintios 1:3, haciendo paráfrasis de esto, porque realmente, hermanos, el Consolador ya lo tenemos, es el Espíritu Santo. Nosotros no podríamos también exhortarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras si nosotros no tuviéramos desde antes ya aquel que nos consuela, aquel que nos estimula, aquel que nos llamó y nos salvó. Si no tuviéramos el Espíritu de Cristo, hermanos, pues sería imposible nosotros hacer esto. Pero ya lo tenemos. Y ciertamente esto acá la palabra nos está diciendo ahora Pablo. Si ustedes tienen el Consolador, acá en 2 Corintios 1:3, entonces dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, pero también Dios de toda consolación, que nos ha consolado a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a los que están en aflicción. ¿De qué manera? Con el consuelo que nosotros recibimos cuando necesitábamos ser consolados. No es un consuelo humano, no es un consuelo humanista, sino que es verdaderamente ese consuelo que viene del Consolador, valga la redundancia. Ese mismo consuelo que nosotros ya tenemos, que hemos recibido de parte del Señor, es el mismo que Dios nos está diciendo: háganlo ustedes con los demás. Si ustedes tienen algún consuelo de amor, si ustedes tienen algún consuelo en Cristo, entonces yo les digo, yo les mando que ustedes también vayan y consuelen a los demás. Es lo que Pablo está diciendo acá. Qué contrario esto, hermanos, a la frialdad, ¿no? Qué contrario a lo que nosotros a veces, que como decíamos al principio, que aunque llegamos de diferentes culturas, de diferentes pasados, de diferentes maneras de ser, es algo que se queda allá en el pasado, que se queda en el olvido, porque la misma palabra nos está diciendo: ya no hay diferencia alguna entre hombre y mujer, entre bárbaro ni escita, entre judío ni gentil, sino que ya somos uno en Cristo. Y por ser uno en Cristo, entonces tenemos ya la capacidad por el Espíritu Santo no de ser fríos, hermanos, no de venir con nuestros lastres del pasado y empezarlos a aplicar a la iglesia, considerando que eso entonces va a ser lo que también cause la obra del Señor. De ninguna manera, hermanos, ¿no? ¿Qué era lo que sucedía en las iglesias y por qué Pablo y los hermanos también que escribieron las cartas insistían tanto a las iglesias cuando llegaban esos falsos maestros o los judaizantes diciendo: es que ustedes se tienen que circuncidar? Es que listo, ustedes creen en Cristo, pero es que ustedes, para que ya sean completamente salvos y para que cumplan perfectamente la ley, se tienen que circuncidar. Cosas del pasado, mentiras que los judíos querían meter a los hermanos, que los ponían en aflicción, en angustia. Pero acá, hermanos, definitivamente vemos es que ya todas esas cosas quedan atrás. Lo que nosotros pensamos, hermanos, anteriormente haber creído, es una cosa que ya al Señor no le gusta porque no genera unidad. Y es algo, hermanos, en lo que el Señor precisamente también trabaja continuamente en nosotros. No solo el cristiano de un mes, no solo el cristiano de un año, no solo el creyente de 5 años, de 20, en el de 30 también trabaja. Porque, hermano, nosotros tendemos a que lo que aprendimos desde pequeños, a lo que aprendimos antes de conocer a Cristo, es lo que queremos seguir aplicando incluso en la iglesia. Y que los demás también se acomoden a eso. Pero acá no es lo que nos está diciendo la palabra, lo que nos está diciendo es entonces, si hay algún consuelo de amor, entonces consuelen de esa forma, porque yo ya les di el consuelo. Si hay alguna comunión del Espíritu, que la hay, vivan bajo esa comunión, que es una dependencia de la palabra. Si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces apliquen eso. Con ese mismo corazón vivan en la iglesia para que se mantenga la unidad. Continúa Pablo diciendo ahí entonces en Filipenses verso 2. Entonces, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Pablo les está diciendo a los hermanos ahora: hagan completo mi gozo, sean de ese mismo sentir, conserven el mismo amor, consérvenlo. ¿Qué se requiere, hermanos, para conservar el mismo amor? Se requieren bastantes cosas, ¿no? Y una de esas es negarnos.
Para conservar algo, hermanos, llámese el amor en un matrimonio, llámese el amor hacia los hijos. Un ejemplo más sencillo, para conservar una planta que se necesita, una planta que tengamos en la casa, hay que regarla, hay que cuidarla, hay que podarla. Es lo que Pablo se está refiriendo acá. Tengan el mismo amor, o sea, consérvenlo. Velen por ese amor. Cuiden por eso. Porque es que ustedes estamos llamados a vivir en esa unidad y a conservar ese amor que viene de Cristo porque ya recibieron ese consolador. Ahora en contrario a la conservación, ¿no? Que es como el dañar, como el querer afectar. Que si yo tengo la planta y no la cuido, no la riego, no la podo, pues se va a morir. Entonces Pablo sigue diciendo, unidos en espíritu, dedíquense a un mismo propósito. A un mismo propósito. Ahora, hermanos, cuando Pablo está diciendo, sintiendo lo mismo, es algo que definitivamente no es lo que nosotros podemos pensar, o algunos podríamos pensar de que sentir viene de algo emocional. De ninguna manera acá la palabra nos está diciendo que ese sentir sea algo emocional. Yo siento hoy amar al hermano, pero ya mañana no siento amarlo porque hizo algo contra mí que me causó ofensa y ahora yo le pago con la misma moneda. Eso no es el sentir que nos está diciendo la palabra, hermanos. ¿Qué significa ese sintiendo lo mismo, ese sintiendo una misma cosa? Es básicamente una combinación de actividad intelectual y afectiva que afecta la cabeza y el corazón y que conduce a un curso de acción a favor de los demás. Vuelvo y lo repito, hermanos. Una combinación de actividad intelectual y afectiva que afecta la cabeza y el corazón. Miremos primero eso. Si el Señor a nosotros, hermanos, nos dio una capacidad mental y que ahora es dependiente del Espíritu, nos dio unas emociones, nos dio una voluntad, eso, al servicio del Señor y bajo la voluntad de Él, es lo que nos está pidiendo que utilicemos también para que haya ese mismo sentir. Hermanos, esto constituye en algo que yo decido hacer, no es en algo que yo siento hacer, que es diferente. No es algo que siento, sino que algo que yo decido hacer. Si la actividad intelectual está ligada a la parte afectiva, que es la parte emocional, pues por eso nos dice acá que es algo que afecta a la cabeza y el corazón. Yo pienso, como dice el hermano Randy Arcol, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito, luego un carácter y luego un destino. Entonces no es el hecho de que el amor se base en algo definitivamente así como romántico, de que cuando sintamos amar entonces amamos, pero cuando no sintamos en el corazón o en mis emociones amar, entonces ya no amamos a nadie. Lo que nos está mostrando acá, hermanos, incluso es con lo que termina ahí el verso 5, haya pues el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Pablo no está diciendo haya el mismo sentir que hay en tal hermano, en este otro, sino el que hubo en Cristo Jesús, que es el fundamento de la iglesia. Hermanos, nosotros necesitamos comprender que el sentir no es algo que viene de las emociones, en cuanto a la palabra lo dice, ¿no? Ya el del mundo será algo diferente. Pero acá Pablo nos está mostrando que ese sentir implica realmente que yo tenga un entendimiento para saber amar, que yo tenga un entendimiento para saber darme a mi hermano, que yo tenga un entendimiento para saber consolar, para estar unánime, para guardar la unidad. Sin entendimiento, hermanos, ¿cómo se va a mantener la unidad? ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando Pablo, hablando acerca de la oración también, a los hermanos de Corinto está diciendo, cuando ustedes oren, oren no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento? Porque si no, ¿cómo van a decir los demás amén a tu oración? Es algo así como el principio que Pablo está diciendo acá. Tú necesitas amar, hermano, pero necesitas aplicar tu entendimiento. Necesitas aplicar tus pensamientos ya enriquecidos y enseñados por Cristo y su palabra para saber amar a tu hermano, para saber guardar la unidad, porque entonces no va a haber unidad. Por eso, hermanos, Pablo insiste en ese mismo sentir. Incluso es una parte como, de cierta manera, la segunda parte central acá en estos versos que estamos tocando, de ese sentir. Pablo lo cita 3 veces. Sientan lo mismo ustedes, sientan una misma cosa, haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y la primera parte central de eso, pues es el verso 5. El mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, que realmente esto podamos
verlo y comprenderlo y aplicarlo. Porque sencillamente muchas veces lo que hacemos es intentar amar sin un entendimiento, sino solo dependientemente de las emociones, que al fin de cabo nos llevan es a ofender al hermano, a apartar y a generar es una división más que una unidad. Pablo continúa entonces diciendo ahí, como que entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Para ponernos de acuerdo entre nosotros, pues, ¿qué hay que hacer? Primero, depender del Señor, hablar, estar en comunión, pero es realmente, hermanos, basarnos en principios bíblicos, en la palabra del Señor, que es lo que mantiene esa unidad. Pablo dice, pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas, y así trabajen juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Qué difícil, ¿no, hermanos? Pero qué difícil cuando nosotros tenemos todavía arraigados tantas cosas en nosotros, de nuestros pensamientos, que son contrarios a la palabra. Ahí sí se hace difícil, ¿no? Pero fácil, hermanos, se hace, o más bien menos complejo y más sencillo de hacer, de guardar esa unidad que guardaban los hermanos de Filipenses, cuando ponemos en práctica esto. Cuando entendemos, hermanos, que la unidad no se va a mantener por un pensamiento individualista, por un pensamiento ajeno, por un pensamiento contrario a lo que es la dirección que Cristo está llevando en la iglesia. Cuando entendemos eso, hermanos, entonces podemos también entender que de nada vale que nosotros tengamos muchos conceptos muy sabios, muy inteligentes, muy así bien elaborados, pero que no tienen nada que ver con la unidad, sino que al contrario están poniendo un tropiezo a la iglesia. Hermanos, hay hermanos muy inteligentes, pero con una inteligencia solo basada en conceptos humanos. Pero acá lo que el Señor nos está mostrando es una sabiduría que viene es que apliquemos esta palabra para guardar la unidad. Y claro, hermanos, que va a ser un trabajo en nosotros. No es nada fácil, pero dependemos del Señor, y si su bendita palabra la amamos y levantamos nuestras manos en acción de gracias al Señor por esta bendita palabra, entonces vamos a ver que realmente vale la pena pensar de una misma forma, o desear las mismas cosas, ponernos de acuerdo en lo que pensamos bajo la misma palabra del Señor. Y así podemos trabajar juntos, hermanos. Pero lo contrario es como fichas repartidas, ¿no? Ese individualismo que lleva a que más bien la iglesia se fraccione en vez de que haya una unidad, hermanos. Pero en la eternidad, hermanos, hay 3 personas. Dios en 3 personas que eternamente han mantenido la unidad y se aman eternamente, ¿no? Jamás, nunca ha habido ni va a haber división entre ellos. Porque ese es el principio, hermanos, del diseño de Dios, la eternidad de Dios. Y que es lo que acá también plasma la palabra. Ahora, hermanos, entonces, un ejemplo de que no es tener el mismo sentir y que de pronto también nos puede llevar a decir, es que esto, la iglesia necesita hacerlo para que haya un mismo sentir. Pero mis hermanos, como hemos venido diciendo, nuestros conceptos realmente a veces nos llevan a esa otra cosa. A veces son tan contrarios, hermanos, a la obra de Cristo. Un ejemplo sencillo, hermanos, de que no es tener el mismo sentir. Es que, por ejemplo, a mí no me gusta el color verde. Entonces, nadie en la iglesia debe vestirse de color verde. Porque a mí no me gusta, me molesta. Entonces, todos tienen que vestirse de un color diferente al verde. Yo creo que con este ejemplo, hermanos, tan sencillo, podemos también incluso comprender un poco más hacia dónde nos lleva el Señor. Hay cosas de nosotros que realmente son tan superfluas, pero que queremos ahí meter como la fuerza. Como acá sí, porque sí, es que como hay lugar hay que meterlo en la comunión. Pero, hermanos, son cosas que no provienen del Señor. Fíjense, hermanos, un ejemplo de esto también, y de lo que puede causar lo que es la desunión, lo que no es tener un mismo amor, lo que no es tener un mismo sentir. Miremos ahí lo que sucedió en Hechos 15:37 cuando Pablo y Bernabé, que ellos andaban juntos, incluso mis hermanos, lo que ustedes recuerdan, sé que todos lo recordamos, es que allá en Hechos 13, el Espíritu Santo escoge, dice apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que esté llamado, o sea, Pablo también, Saulo, ¿sí? Y luego eso empieza en el trabajo,
hacen ese viaje, ese primer viaje misionero. Luego llega entonces Pablo y le dice a Bernabé, volvamos allá a las ciudades donde plantamos las iglesias, donde están los hermanos, volvamos a visitarlos para ver cómo están. Y entonces acá empieza algo que nos muestra la palabra que dice, Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a aquel a quien había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Fíjense, hermanos, qué es lo que sucedió ahí, ¿no? 2 hombres del Señor, 2 hombres que amaban a Dios. Pero también, lamentablemente, por un tercero que incluso en ese momento ni siquiera estaba presente, que seguramente lo dice, como le dice la palabra, desertó de la obra y fue en parte causa de tropiezo para luego continuar la obra, o sea, en parte porque finalmente el Señor seguía avanzando su obra con Bernabé y con Pablo. Pero entonces Pablo no estaba de acuerdo de que alguien que había desertado en la obra los acompañara otra vez en ese segundo viaje. Y el otro hermano Bernabé sí estaba de acuerdo en que él debía acompañarlos, y seguramente fue un choque tan fuerte en estos 2 trenes que dice la palabra que se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos, se fue a Chipre, y Pablo escogió a Silas y, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, partió. Pero mírense, mis hermanos, acá el Señor seguramente no tiene un propósito de que ellos 2 se separaran. Claro, el Señor usó eso luego con los fines espirituales, los fines, sus objetivos, que de cualquier manera no se van a dañar, sino que el Señor continúa su obra. Pero acá podemos ver, hermanos, de qué manera y las consecuencias que pueden haber incluso de cuando no hay un mismo sentir, cuando no hay una unidad basada en la palabra, sino que hay una unidad, o intentamos tener una unidad basada en otras cosas diferentes. Bernabé pensando que Juan Marcos tenían que llevarlo, Pablo pensaba que no, porque ese había sido un desertor. No se sabe quién tuvo la razón, pero finalmente lo que produjo esto fue una desunión entre ellos 2, una división que los llevó a irse uno a un lado y al otro por el otro. Y claro, seguramente esto lo usó el Señor para en Chipre seguir continuando con la obra, y luego Pablo con Silas allá, que es lo que vemos en Hechos 16 cuando conoció a Timoteo, y ahí continuaron el segundo viaje misionero. Pero el punto es ese, hermanos. Si nosotros no nos negamos a nosotros mismos y pensamos qué es entre lo bueno, lo mejor, ¿qué es lo mejor para la iglesia? No solo para nosotros como creyentes, porque no estamos viviendo, hermanos, bajo un individualismo. Estamos como el cuerpo de Cristo viviendo con un fin que es el de mantener la unidad, porque estamos dando un testimonio al mundo y estamos trabajando para la obra, ¿no? Es lo que se supone que estamos llamados a hacer. Y estamos trabajando es de una manera unánime, ¿no? O estamos aprendiendo a hacerlo, hermanos. Definitivamente que un reino dividido no prevalece. Aún los mismos infiernos saben esto, hermanos. El mismo Señor Jesús, cuando decía y sacaba a la luz que ni siquiera las tinieblas se dividen, sino que ellos saben qué es el valor de trabajar en una unidad. Claro, ellos para la destrucción, para que el mundo esté en tinieblas, pero incluso el mismo infierno entiende eso. Ahora, cuánto más la iglesia, hermanos, que somos luz, luminares del mundo, que somos la luz. Necesitamos entender, hermanos, que de manera dividida el reino de Dios no va a prevalecer. Lo que el Señor espera de nosotros es que el reino continúe, que el reino avance, que el reino del Señor lo pueda llevar, pero que nosotros seamos esos colaboradores de Cristo, y al colaborar significa que también podamos estar teniendo y sintiendo una misma cosa. Dice Filipenses verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo viene como una escalinata. Está colocando primero esa base de que si hay alguna consolación, hay algún afecto entrañable y lo demás, si hay alguna misericordia, y luego como que va agregándole otras cosas adicionales. ¿Sí? Entonces Pablo venía diciendo ahorita, completen mi gozo, sientan lo mismo, tengan el mismo amor. Luego acá está diciendo entonces, ustedes lo que también tienen que hacer a la vez es que no hagan nada por contienda o por vanagloria. Sean humildes.
estímense cada uno de los demás como superiores a él mismo, o sea, al hermano o a la hermana. No hagan nada por egoísmo, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Vean los estándares, hermanos, que el Señor nos coloca en la palabra, ¿no? El Señor nos llama a considerar al otro como superior, como más importante que nosotros mismos. Porque es que cuando podemos hacer eso, cuando lo entendemos, entonces ya estamos poniendo en el centro de gravedad no solo nuestras necesidades, sino la necesidad también del hermano, que necesita de nosotros o que necesita de la iglesia y que por ende entonces necesita que nosotros también podamos ayudar en la edificación de él como creyente. Pablo está diciendo esto entonces, considerando al otro como más importante a sí mismo. Él está diciendo, si lo decimos de otra forma, que evitemos a toda costa la tentación de actuar con motivaciones por rivalidad o por vanagloria. Porque eso sí que le gusta a la carne, ¿no, hermanos? La carne, hermanos, cuando la dejamos florecer, cuando, como dice Pablo en Gálatas, en medio de esa contienda que hay entre el espíritu y la carne, pero entonces preferimos más la carne, porque a veces incluso eso no genera placer, pues ¿qué sucede entonces? Vienen las rivalidades, vienen los desacuerdos, viene la vanagloria, y viene todo este tipo de cosas que lo que hacen es destruir la unidad que se viene desarrollando en la iglesia. Es lo que está diciendo Pablo entonces, eviten a toda tentación a actuar con motivaciones incorrectas. Lo veíamos, hermanos, en Filipenses capítulo 1. Pablo, ¿qué era lo que estaba diciendo? Es que hay algunos que están predicando a Cristo, pero no lo hacen de una manera honesta. Claro, predican a Cristo, y incluso Pablo dice, me regocijo en eso, porque Cristo es predicado. Pero también está diciendo Pablo que lo hacían por añadir aflicciones a la prisión de él. O sea que tal vez eran hermanos que para buscarle contienda a Pablo, lo que hacían era predicar al Señor, incluso predicar de una manera correcta el Evangelio, pero era con un fin de generarle aflicción a él y tribulación. Tal vez pasando por encima de él, tal vez no conociendo o no reconociendo como los otros hermanos, como Pablo decía ahí, hay otros que predican reconociendo que yo estoy puesto para el Evangelio. Esos hermanos efectivamente entendían que era la unidad. Los que entendían cómo el Señor le dio a Pablo ser apóstol de los gentiles y llevar el Evangelio. Pero en cambio los otros, aunque predicaban a Cristo, lo hacían por contienda o rivalidad contra Pablo. Y le generaron una aflicción, ¿no? Pablo en prisión, y aparte de eso, los hermanos allá afuera, algunos de ellos, que no ayudaban mucho. Qué triste es ver esto, ¿no, hermanos? Pero también la misma palabra nos deja esto para ver cuál es el camino que no debemos coger y cuál sí es el camino correcto de la unidad. Ese es un ejemplo que Pablo viene dando ahí, y sabemos, hermanos, entonces, en las mismas iglesias pueden ocurrir casos como estos. ¿Es que eso pasa en otra iglesia? Hermanos, nosotros incluso hemos visto algunas veces cómo en las mismas iglesias pueden ocurrir casos donde hay personas o familias o incluso grupos rivales que pueden tomar una iniciativa y hacen cosas solo con el fin de llevar la contraria a otros, o solo con el fin de llevar la contraria a la obra, pero no con un propósito sano, no con algo que sea realmente honesto, incluso muchas veces para demostrar una superioridad, hermanos. A veces la misma palabra es utilizada por los mismos cristianos de una manera tan equivocada, hermanos, que es a veces con un fin de mostrar una superioridad o también un egoísmo, o peor aún, para impresionar a los demás. Porque es que Pablo acá implícitamente también está diciendo, ustedes no traten de impresionar a nadie. Pero a veces actuamos así, hermanos. A veces personas entre los cristianos pueden vivir solo para dar una buena impresión a los demás. Solo para mostrar la superioridad, o solo para mostrar, es que yo soy más capaz que usted, es que yo soy más inteligente que usted, o yo soy más poderoso en la palabra que usted, o yo tengo más capacidades. Pero ¿será que eso, hermanos, va a contribuir de alguna manera a la unidad? Lo contrario, destruye, divide. Lo que se supone, hermanos, que debemos hacer nosotros con lo que el Señor nos da es usarla para el propósito de Cristo en esa unidad. Siempre tenemos, hermanos, y estamos usando el ejemplo de la iglesia de Corinto. Ellos estaban llenos de capacidades, de muchos dones,
Pero ¿qué resultó de todo esto? Uno decía, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Una iglesia dividida que tenía unas super capacidades, se creían superhombres, pero que realmente les faltaba vivir en tanta sabiduría que Pablo tuvo que hacerles una carta tan larga para tratar todos esos asuntos. Entonces, hermanos, definitivamente que nosotros nada logramos en la iglesia ni para Cristo cuando queremos impresionar. De ninguna manera, hermanos, y que el Señor nos ayude a hacer las cosas realmente por amor a Cristo, de todo corazón, como dice su palabra, hacer las cosas de todo corazón, como para Él y no para los hombres. Porque cuando ponemos primero a los hombres antes de Cristo, entonces queremos que la carne florezca y que nos vean todo lo que somos nosotros. En cambio, cuando ponemos primero a Cristo en nuestro corazón, claro, hacemos las cosas para los hombres, pero pensando primero en hacerlas para la gloria de Cristo. Qué diferente es eso, ¿no, hermanos? Qué diferente, hermanos. Esto incluso puede pasar hasta en las cosas más sencillas, en las cosas de un afecto natural, que queramos por mantener aparentemente una santa comunión, por tener a los hermanos como que bien, o que de pronto por no decir algo que llega a ofenderlos, pero que muchas veces es necesario decirlo, y no lo hacemos, hermanos, todo por amor a mí mismo, por egoísmo, porque no quiero que el hermano se ofenda conmigo, entonces no le digo. Y la palabra, hermano, nos dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y lo que hemos dicho, hermanos, tantas veces anteriormente, si vemos algo en algún hermano, pero entonces yo prefiero callarlo, porque me amo más a mí mismo y no considero superior o más importante a mi hermano, o no veo por él como veo por mí mismo, entonces ¿qué amor estoy expresando? Nosotros venimos, hermanos, realmente de una cultura en cuanto a ese aspecto que es bien, no sé, hermanos, ¿cómo decir la palabra? Voy a decir horrible, porque realmente la palabra. Una forma tan horrible de pensar en el sentido de que preferimos callar y que las cosas sigan su rumbo antes de llamar al hermano y hablar con él y decir, hermano, es que no estoy de acuerdo contigo en esto, hermano, es que tú me ofendiste con esto, sino que dejamos que todo siga su curso. Y en nuestra cultura, hermanos. Pero Pablo está diciendo entonces, no traten de impresionar a nadie o para satisfacerse a ustedes mismos, a nosotros mismos. Sabemos, hermanos, que la ambición puede arruinar una iglesia, pero la humildad genuina puede edificarla. ¿Y qué es ser humilde, hermanos? Porque a veces también el concepto de humildad como que también está bien volteado para nosotros, ¿no? Definitivamente humildad no es aquel que padece de hambre, es aquel que está en la pobreza, y tampoco es aquel que está hundido en victimizarse, o que está, mejor dicho, que quiere que los demás lo miren como la víctima, hermanos. Eso no es humildad. Más bien humildad desde este concepto, desde lo que estamos viendo en la palabra, desde la panorámica de Filipenses, significa tener una clara perspectiva de lo que somos nosotros mismos, de lo que somos, hermanos. Porque es que cuando nosotros, hermanos, entendemos a la luz de la palabra cómo somos, en qué estamos fallando y qué realmente hay mal en nosotros para que el Señor lo pueda tratar, ahí es que nosotros podemos entender también el principio de lo que es la humildad. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra acerca, redundando en la humildad, lo dice implícitamente. Romanos 12:3 dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no piense cada uno más alto de sí mismo que de lo que debe pensar, que no tenga más alto concepto, hermanos. Y eso sí también que es difícil para nosotros cuando estamos andando en la carne, ¿no? Porque generalmente nuestra tendencia es a pensar más de nosotros mismos de lo que realmente somos. Pero cuando acá el Señor por su palabra nos aterriza con Pablo, con esta palabra, el Señor nos está diciendo, no pienses más de lo que yo te di. Yo a ti te di esto, te di esta medida de fe. Y con eso es lo que tú vas a trabajar. Y con lo que yo voy a trabajar en ti. Por eso, hermanos, un complejo de superioridad en la iglesia, el vivir por impresiones definitivamente que es como si estuvieran viviendo en el mundo.
En el mundo, hermanos, eso es normal, pero acá, como localidad, como iglesia, estamos llamados a vivir bajo una humildad verdadera, una humildad genuina que edifica la casa de Dios. Que no tengamos un concepto más alto, hermanos, y de hecho tampoco más bajo, porque a veces puede pasar lo contrario y pensamos entonces que somos incapaces para hacer cualquier cosa, cuando el Señor entonces nos llama a hacer algo para Él. ¿Cómo podemos aplicar a esto, hermanos, haciendo como un contraste en lo que es el amor del mundo, que ya Pablo nos viene mostrando acá, con lo que es realmente cómo el cristiano expresa y conserva el amor en la iglesia? De seguro esto ya lo sabemos, lo hemos visto. ¿Qué hace el incrédulo entonces? El incrédulo tiene un afecto netamente natural, ¿no? Se ama a sí mismo. Pero el incrédulo, pues, normalmente no ama a los demás. El incrédulo busca sus propios intereses, mira por lo suyo propio, es egoísta, algunas cosas las hace por vanagloria, no es humilde. En el mundo, ¿qué humildad vamos a encontrar, hermanos? A veces si nos cuesta a nosotros ser humildes, pues en el mundo sí que menos, ¿no, hermanos? Sino que suele considerarse superior a los demás, no al incrédulo. Su propia justicia nadie la sobrepasa porque es la mejor. Y ahí sigue lista. Pero como el Señor quiere, mis hermanos, de que a la luz de lo que estamos viendo en Filipenses, nosotros como cristianos expresemos y conservemos el amor en la iglesia. Bueno, el Señor nos dice allá, por lo menos en el Sermón del Monte, ¿no? Aquellas palabras que incluso Él, antes de manifestar esos mandamientos, dice, es que el que enseñe estos mandamientos pero no los haga, va a ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y el que enseñe estos mandamientos y los haga, va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Y tremendo, hermanos, porque el Señor dice pequeños mandamientos, o sea, como lo básico, como lo elemental de cualquier cristiano. ¿Y será que nosotros, hermanos, al menos llegamos a la estatura de lo básico? El Señor dice allá, ¿cómo es el cristiano que expresa y conserva el amor en la iglesia? Anda la segunda milla, ¿no? No se queda solo andando lo mínimo. Perdona 70 veces 7. Y eso es un reflejo del amor, ¿no? Porque la palabra nos dice, es que si vuestro Padre que está en los cielos os ha perdonado, ¿cómo ustedes no van a perdonar? ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar a los que nos han ofendido? Se hace servidor de los demás, es bondadoso, es amoroso, dispuesto a dar más que recibir, pero también se esfuerza por tener unanimidad, se esfuerza por sentir lo mismo, por pensar lo mismo, por vivir bajo el mismo propósito. Bendice a los que lo maldicen, ¿no? Ama la obra de Dios, se ocupa de la causa de Cristo, es fiel a su llamado. Pero dentro de todo, hermanos, es un amor que se esfuerza por sentir lo mismo en la unidad. Qué contraste, ¿no, hermanos? Qué diferencia lo que podría ser un amor que verdaderamente no viene de Cristo, sino de nosotros. El verso 4 continúa diciendo ahí entonces Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, por lo de los otros. Pablo está diciendo entonces, oiga, ustedes no busquen sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. De los demás. Es la exhortación, como decíamos al principio, contra el individualismo que hace que cada uno haga lo que quiera o lo que mejor le parezca. Pero ya estando en la casa del Señor, ya siendo hijos del Señor por medio de Cristo, el Señor nos llama entonces a que miremos también por los intereses de los demás. Y definitivamente, hermanos, entonces que nosotros estamos llamados es a vivir en obediencia bajo esos mandatos del Señor. No nuestros propios intereses, no nuestras propias mentiras. Y lo que decíamos ahorita, hermanos, conceptos que veníamos trayendo desde el pasado, que definitivamente muchos de ellos también que resultan ser una mentira en nosotros y que pensamos que es una verdad. ¿Cuánto se necesita, hermanos, que esos conceptos los podamos mirar nuevamente a la luz de la palabra, hermanos? Y saber que verdaderamente no era algo que era una verdad, sino que simplemente era algo que nosotros veníamos trayendo desde antes. Pero que definitivamente es algo que el Señor necesita cambiar. Con el ejemplo que poníamos, hermanos, del color.
Intentemos pensar, hermanos, y en el transcurrir de esta semana, realmente cuáles cosas de las que nosotros pensamos que ayudan a la obra de Cristo, pero realmente son cosas de nosotros. Y que nos esforcemos, hermanos, por vivir en esa unidad que nos está mostrando acá la palabra. En pensar bíblicamente, en esforzarnos en tener una mente bíblica es lo que realmente también necesitamos, mis hermanos. Porque de esa forma entonces podemos demostrar el ejemplo de Cristo en la iglesia. Y continúa entonces ya para ir cerrando, hermanos, Filipenses verso 5. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nada más y nada menos que en el Señor. En el Señor hubo todas estas cosas que Pablo ya expresaba a los hermanos. Dice como que haya pues en ustedes la actitud que hubo también en Cristo. Entonces el sentir, que significa, como hablamos ahorita, la manera de pensar, una actitud correcta hacia los demás, hacia la obra de Cristo, hacia la unidad, que me hace pensar de manera como Cristo pensó, que me hace pensar correctamente, porque si Cristo entonces fue humilde, si Cristo se dispuso a negar sus derechos, si Cristo obedeció a Dios en todas las cosas, si el Señor sirvió a todos, no solo a sus discípulos, sino a los demás también que no creían en Él, entonces yo como creyente estoy llamado también a pensar como Cristo y a tener ese mismo sentir. Haya pues ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Todas esas cosas que Pablo nos enseñaba entonces al principio, rezarse entonces que las hubo en Cristo Jesús y que por ende entonces, como más adelante la palabra nos va a expresar, qué es lo que hizo el Señor, ¿no? Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, nuestro estandarte, nuestro ejemplo, y el ejemplo también de Pablo, el ejemplo de Timoteo y de todos los hermanos fue Cristo, hermanos. Al final Pablo resulta diciendo eso. Pablo ni siquiera termina expresando que solo haya ese sentir que él también tuvo y que es ejemplo para los hermanos, sino que Pablo está diciendo, es que es el sentir que hubo en Cristo que yo también siento por ustedes. Sientan lo mismo, sientan una misma cosa, tengan un mismo amor. Esfuércense por pensar de la forma en que Cristo pensó, porque es que ya tenemos la mente de Cristo, hermanos. Amén. Entonces una cosa es pensar bajo la mente de Cristo, tener un entendimiento bajo su bendita palabra, esforzarnos por tener una mente bíblica, hermanos, y otra cosa es dejar que las cosas tomen su curso y que muchas veces no nos importe cómo está el hermano, o qué está pensando, o cómo está caminando, o si está en desunión, sino que esforcémonos también, porque en ese mismo amor podamos todos caminar, hermanos, para la obra del Señor, y bajo esa unidad, hermanos. Tal vez una de las cosas más complejas que haya en la iglesia sea la de guardar la unidad, porque esos conceptos, hermanos, que tenemos del pasado definitivamente que no ayudan en nada. Incluso muchas veces esos mismos conceptos, como los decíamos ahorita, hermanos, son mentiras que han resarcido por nosotros, que hemos pensado por años que es una verdad, hermanos. Pero lo cierto es que también, mis hermanos, para que haya esa unidad preciosa, como lo muestra acá la palabra, hay algo, hermanos, vital, y es que nosotros necesitamos también comprender, primero, que debemos comprometernos absolutamente con la verdad. Y eso implica entonces que nosotros entendamos y aceptemos cuál es nuestra condición delante de Dios ahorita. Que aceptemos realmente en qué estamos fallando. Que aceptemos realmente en qué estamos pecando para que podamos empezar a tratar junto con el Señor nuestro pecado. Anoche hablamos con los hermanos varones un poco de esto. Hablamos incluso un poco de este tema de la visión de iglesia, de la sabiduría que viene del Señor. Y tal vez alguna conclusión a la que llegábamos era que definitivamente, mientras nosotros no tratemos, en este caso, pecado de individualismo, pues no va a ser posible que haya una unidad que venga desde lo alto. Mientras nosotros, hermanos, queramos esforzarnos más por guardar nuestras ideologías, nuestras filosofías en medio de la iglesia, pues siempre va a haber roce, va a haber dificultades para avanzar, hermanos. Necesitamos, hermanos, tratar seriamente con eso nosotros, con lo que el Señor nos muestra acerca de la unidad, para que así mismo esto se vea reflejado en la iglesia. Padre amado y glorioso, te damos gracias, Señor. Y oramos a ti
porque esta palabra, Señor, tal vez sencilla, Señor, pero con la que tú nos enseñas de una manera que podamos, Señor, entender. Te rogamos, Señor, que podamos esforzarnos primero, Señor, en aceptar a la luz de tu palabra, Señor, de tu voluntad, en aquellas cosas que podemos estar fallando, Señor, y que podemos estar siendo, Señor, tropiezo para la unidad. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, tal vez por cada palabra dicha, por cada acción tomada que ha sido en contra de la unidad, Señor. Perdónanos, Señor, porque tú nos muestras por tu palabra, y no solo acá en Filipenses, sino alrededor de la Escritura, Señor, como tú mandas a tu pueblo, Señor, porque tú no nos pides algo, Señor, sino que nos mandas, que guardemos la unidad, Señor. Pero entendemos por tu palabra, Señor, que la unidad implica un trabajo, que la unidad implica un arrepentimiento de nuestra parte, Señor, que la unidad implica que primero nosotros nos pongamos a cuenta contigo, Señor. Y oramos, Señor, para que tú pongas en nuestros corazones lo que tú nos has mostrado, Señor, de la palabra, que si tenemos verdaderamente un consuelo en ti, Señor Jesús, una comunión del Espíritu, si hay alguna misericordia, si hay algún amor, entonces podamos completar, Señor, no el gozo de Pablo, Señor, porque él ya está contigo, sino el gozo tuyo. El gozo tuyo, Señor, que es de ver una iglesia santa, piadosa, unida, pensando, esforzándose por tener los mismos propósitos, tener los mismos deseos de avanzar tu obra y no cosas diferentes, Señor. Concédenos, Señor, tener verdaderamente el mismo sentir, pensar una misma cosa, ser unánimes y tener un mismo amor, Señor, y poder caminar verdaderamente hacia donde tú nos quieres llevar, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender qué es ser colaboradores tuyos en la obra, Señor. Ayúdanos a entender esto, Señor, para verdaderamente poder entender a cuántas cosas tenemos que negarnos de nosotros, Señor, que han sido definitivamente cosas que no han aportado, Señor. No han aportado, sino que tal vez han dañado, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.